Hola, muy buenas. Soy Carlos Alonso, residente de neurofisiología aquí en el Hospital Virgen de la Macarena en Sevilla y que, bueno, paralelamente formo parte del equipo de RECOG. RECOG es una empresa que nos dedicamos principalmente al desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para que sean aplicados en el ámbito de la medicina, ya no solo a nivel clínico, sino también a otros niveles, como puede ser a nivel logístico, en aquellos ámbitos en los que creamos que podemos aportar valor. Croupier es un ejemplo claro de nivel logístico, que básicamente está diseñado para hacer un poquito más llevadero esa tarea que todos los servicios del hospital tienen que lidiar con ella mes tras mes, como es el reparto de las guardias. Estoy creando este video tutorial para hacer un poquito más sencillo la utilización de este programa y de esta forma que todos podamos sacarle el máximo partido al mismo. La utilización de Croupier consta básicamente de tres etapas principales. La primera etapa consiste en generar una plantilla, en configurar una plantilla que esté acorde a los tipos de guardia y al mes que queremos repartir. La segunda etapa sería rellenar dicha plantilla con la información específica de cada uno de los residentes. Y la tercera etapa sería cargar esa plantilla con la información ya rellenada al servidor de RECOG, donde se ejecutaría el algoritmo de reparto y se generaría una solución. La idea es que vayamos recorriendo todas estas etapas juntos, realizando cada uno de los pasos y viendo y resolviendo las posibles dudas que nos puedan ir surgiendo. Vamos con la primera etapa, la de configurar o generar la plantilla. Lo primero que debemos hacer en esta etapa es indicar los tipos de guardia que se quieren repartir y la cantidad de residentes por guardia y por día que queremos imponer. Por ejemplo, aquí en el Hospital de la Macarena, para los residentes de primer año en urgencias tenemos tres tipos de guardias, interna, trauma y observa, que vamos a indicar con una abreviatura. Por ejemplo, aquí utilizamos la letra X para las guardias de interna y vamos a suponer que queremos que se necesitan 5 residentes para cubrir las guardias de interna cada día. Añadimos las de trauma, que las vamos a abreviar con la letra T, con 2 residentes por día, y las guardias de observa con la letra O y 1 residente por día. Después debemos indicar el mes, que será julio, y ya con esto podríamos descargar una plantilla muy sencilla. Tenemos el apartado de opciones avanzadas para incluir información un poquito más fina. Por ejemplo, el título del archivo que queremos generar. Vamos a poner guardias R1 julio. Los festivos de ese mes, por ejemplo, vamos a suponer que tengamos festivos 20 y 25. De aquí en adelante, siempre que tengamos que introducir días, pues ya sea bien para los festivos o para los bloqueos, tienen que ser, los días deben de estar separados por una coma y sin espacio entre sí, para que el algoritmo lo pueda leer correctamente. Festivos especiales, que son aquellos festivos que se cobran el doble. Vamos a suponer que en Sevilla, en julio, pues el día 19 sea festivo especial. Y luego llegamos con el apartado de equiparación. Se pueden equiparar tanto días como tipos de guardia, como ambos. ¿A qué me refiero con equiparar días? Pues bien, aquí podemos indicar, por ejemplo, si indicamos viernes, sábado y domingo, lo que le estamos pidiendo al programa es que a final del año, proporcionalmente, todos los residentes hayamos hecho la misma cantidad relativa de domingo, viernes y sábado. ¿A qué me refiero con proporcional o con cantidad relativa? Porque en el caso de que haya residentes que hayan hecho más guardias que otros, lo que se equipara es la proporción. Es decir, un residente que ha hecho 100 guardias y lleva 20 domingos, lo justo o lo que el programa va a intentar es que otra persona que haya realizado 10 guardias pues tenga 2 domingos, que se conserven las proporciones relativas. De la misma forma tenemos para equipar las guardias en las personas que tengan más de un tipo de guardia. Si no se le especifica nada, se equiparán de forma equitativa, pero luego, como vamos a ver posteriormente, en la plantilla podemos indicar que se equipare en base a ciertas proporciones. Por ejemplo, un residente de rehabilitación, lo lógico es que haga más guardias de traumatología que de interna. Por ejemplo, si queremos que por cada 3 guardias de traumatología se realice una interna, pues posteriormente en la plantilla incluiremos incluiremos una proporción 1:3, de forma que al final del año obtengamos el triple de guardias de trauma que de interna en ese residente.
Y por último, tenemos otro apartado para modificar la cantidad de residentes que se necesitan para cierta guardia ciertos días. Por ejemplo, nosotros hemos impuesto en un primer lugar que se necesitan 5 residentes para cada día para las guardias de interna, pero puede ser, por ejemplo, que los 6 primeros días del mes haya menos carga de trabajo y no necesitamos 5, necesitamos 4. Pues bien, eso lo podemos indicar en este apartado. Introducimos los días que afectan el cambio y luego introducimos la nueva cantidad de residentes deseada, 4 en este caso. Vamos a imponer también que de traumatología para los mismos días sean un residente por día en lugar de 2. Una vez hemos rellenado toda esta información, le damos a descargar y se nos genera un Excel como el que os voy a mostrar ahora, donde vamos a incluir ya la información específica. A ver, aquí. Ya lo tenemos aquí. Vamos a verlo en detalle. Vemos que el Excel consta de 3 pestañas: la pestaña de configuración, la pestaña de datos de residentes y la pestaña de calendario preconfigurada. La pestaña de configuración básicamente resume toda la información que hemos incluido en el apartado de configuración. Por ejemplo, los días que queremos equiparar, los tipos de guardias, residentes por día, festivos, festivos especiales, modificaciones, etc. En la pestaña de datos de residentes será donde incluyamos la información específica de cada uno de los residentes, y en el calendario preconfigurado es algo similar a la anterior pestaña, pero que en este caso lo plasmamos directamente en el calendario en el que se van a incorporar el reparto de guardias. Notar que además ya está, digamos, modificado los días que hemos indicado que eran festivo, como son el lunes 25 y el miércoles 20, que lo tenemos del mismo color que los fines de semana, y además el martes 19, que hemos indicado que es festivo especial, pues nos lo representa en un rojo más oscuro. Vamos a ver ahora toda la información que debemos incluir de cada residente con un ejemplo ya rellenado. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Realmente el programa no necesita toda esta información, es decir, que si nosotros únicamente introducimos el nombre y la especialidad de cada uno de los residentes, el programa ya es capaz de sacar una solución. Esto es de cara a que queramos especificar pues días bloqueados. Bueno, ahora vamos a ver toda la información que podemos incluir. Las 3 primeras columnas son para los días en los que no puede poner guardia el programa. Realmente se han dividido en 3 de cara a representarlos en el calendario final, pero a efectos prácticos se procesan de manera similar dentro del algoritmo. La primera columna es para aquellos días que el residente ha decidido bloquearse. La segunda columna, los días en los que ya tiene asignada guardia de especialidad, que automáticamente bloquea el día anterior y el día siguiente. Y por último, los días de congreso, días de docencia, que son similares a los días bloqueados. Notar que el primer día del mes es un poco conflictivo porque hay que tener en cuenta el mes anterior para bloquear o no en función de si ha tenido guardia el último día del mes anterior. Esto hay que tenerlo muy en cuenta de cara a reflejar en días bloqueados el primer día del mes, si en aquellos residentes que hayan realizado guardia el último día del mes previo. La siguiente columna es una columna para indicar residentes que queremos que se le asigne guardia de forma conjunta. En este caso estamos indicando que el residente 2 se asignen todas las guardias con el residente 1, de la misma forma el residente 4 con el residente 3, etc. Las dos siguientes son para las preferencias de cara a tener o no tripletes y dobletes, que se indican con sí o no mayúscula. Las 6 siguientes son para indicar el mínimo y máximo de guardias de todos los tipos que hemos introducido inicialmente. Tenemos 3 columnas de mínimo, lógicamente, y 3 columnas de máximo. Es importante destacar que si indicamos que el máximo de guardias de cierto tipo de guardia es 0, estamos implícitamente indicándole al programa que esa persona no realiza guardias de ese tipo. En este caso, el residente 1, 2 y 3 pues no realizará guardias de traumatología. La siguiente columna es para el número máximo de días que se te puede asignar de fin de semana y festivos, incluyendo viernes dentro del concepto de fines de semana.
tenemos por defecto asignado que solo se pueden asignar 3 días dentro o sea, entre festivos y fines de semana. Y luego vamos con las columnas que contienen la información relativa al equiparar que hemos indicado previamente. Aquí tenemos, digamos, el acumulativo de todas las guardias, tanto por días de la semana, es decir, por ejemplo, el residente 2 ha realizado 4 lunes guardia, 4 martes guardia, 3 jueves guardia, etcétera, como de los tipos de guardia, pues en este caso ha realizado 12 guardias de interna, pero no ha realizado ninguna de trama ni ninguna de observa. Por último, están las 3 columnas de las proporciones que os comentaba antes de cara a equiparar los tipos de guardia. En este caso está fijado por defecto una proporción 1-2-1, de tal forma que a final del año, presumiblemente, todos los residentes hayan hecho el doble de guardias de trauma que de interna y de observa. Notar que estas restricciones de equiparar por días es una restricción de tipo suave, es más bien una métrica a optimizar, no es una restricción. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de que se intenta minimizar las diferencias que existen entre todos los residentes, pero el programa nunca va a evitar emitir una solución porque haya una persona que tenga más domingos que otra, sino que busca, entre todas las posibilidades, en base a las restricciones que le hemos impuesto antes, cuál de ellas minimiza las diferencias por días entre todos los residentes. Y por último tenemos la pestaña de calendario preconfigurado, que es muy similar a la anterior. Debemos incluir también el nombre y la especialidad que hemos incluido antes. A poder ser no, debe ser exactamente el mismo nombre y la misma especialidad. Bueno, el mismo nombre, la especialidad simplemente es a efectos informativos. Y aquí podemos incluir, como decíamos, plasmar esa información directamente del calendario. Tenemos 3 opciones, bueno, 3 opciones para bloquear días. Con la letra E indicaremos que una persona tiene guardia de especialidad ese día. Con la letra B, que aquí no se ve porque está, digamos, con el estilo de los días bloqueados, que es en negro, pero hay que escribir la letra B de bloqueado para bloquear esos días para ese residente, o la letra C para indicar días de docencia o días de congreso. Los colores aquí son simplemente para hacerlo más visual, pero realmente con poner la letra es lo que va a utilizar el programa de cara a tenerlo en cuenta en el reparto. Además, podemos imponer guardias de forma predeterminada, es decir, a priori, guardias que independientemente nosotros hemos asignado, incluyendo la letra de la abreviatura del tipo de guardia que queramos asignar. Por ejemplo, aquí estamos asignando al viernes 8, una guardia de interna, que era como que representábamos con la letra X, al residente 11. Vale, vamos a ver ahora entonces la tercera fase, que sería cargar esta plantilla a la página web, es decir, volvemos otra vez a Croupier, una vez que ya hemos rellenado toda esta plantilla que hemos generado en primera instancia, y vamos al apartado de calcular las guardias. Introducimos nuestro email, ahí está, y seleccionamos la plantilla. Bueno, aquí ahora mismo en el vídeo no nos va a aparecer el explorador de archivos, pero bueno, es el típico explorador donde tú puedes seleccionar el archivo o incluso arrastrarlo desde esta ventana. Déjenme buscar, a ver, aquí. Vale, arrastro la plantilla y ya nos aparece ahí cargado el archivo de la plantilla rellenada. Le damos a enviar y entonces en este momento esa plantilla se sube a los servidores de Reco, se empieza a ejecutar el algoritmo y en el momento que obtiene la solución óptima que minimice esa métrica que le hemos impuesto de equiparar las guardias, nos envía al correo un Excel en el que consta un calendario con todas las guardias repartidas. En el caso de que porque encuentre restricciones que son incompatibles, es decir, que no exista una solución viable dadas las condiciones que le hemos impuesto, nos enviaría al correo también un recopilatorio de las condiciones que están en conflicto
para que nosotros volvamos a la plantilla e intentemos solventarla. Vamos a ver por fin el ejemplo de una plantilla solución, es decir, de lo que nos llegaría al correo. Aquí lo tenemos, que básicamente es el mismo Excel que teníamos antes, pero con dos modificaciones. Una, el conteo, es decir, el acumulativo de todos los días, tanto de los días como de los tipos de guardia. Esto nos va a venir bien de cara a subir la información para el mes siguiente, que simplemente tendríamos que copiar la pestaña de datos de residente y pegarla de nuevo en la plantilla que generemos para el mes siguiente. Y vemos que aquí se nos ha añadido otra pestaña, que es la pestaña de calendario. Este realmente es por fin el calendario con el reparto de guardias establecido. Pues vemos que se ha cumplido lo de residentes en PAC. Vemos que el 1 y el 2 tienen las guardias juntos, que el 2 y el 3 también tienen las guardias juntos, etcétera. Vemos también que se ha cumplido la asignación del viernes 8 a la guardia interna para el residente 11, etcétera. Daros cuenta la alta complejidad con la que estamos trabajando con este algoritmo, puesto que estamos repartiendo guardias para 72 residentes de 3 tipos de guardia, con 3 cantidades diferentes de residente, con todos estos bloqueos, días de especialidad, días de congreso. Realmente el algoritmo que estamos utilizando es actualmente el algoritmo estado del arte en esta tarea de repartir turnos o repartir guardias, que fue emitido no hace mucho tiempo por Google, que nos permite encontrar una solución óptima, que es lo que queremos en base a una métrica que en este caso es la de equiparar. Nada más, espero que os haya sido útil este tutorial. Cualquier sugerencia, cualquier cosa que creáis que pueda aportar valor a Croupier, no dudéis en hacérnoslo llegar al correo de Recog, que estaremos encantados de recibirlo e incluirlo lo antes posible. Nada más, muchas gracias y un abrazo.